En este vídeo vamos a ver cómo introducir y utilizar diferentes elementos basados en la norma IEC 61131 que nos van a permitir programar Arduino como si fuera un PLC. Esta normativa es la que define pues, todos los elementos mínimos que tiene que tener un PLC y un entorno de desarrollo y de programación. En primer lugar vamos a empezar por los temporizadores, viendo sobre todo el temporizador de impulsos a la conexión y a la desconexión. Y en vídeos sucesivos pues veremos cómo utilizar bobinas set y reset, contadores, flancos y otros elementos, como digo, pertenecientes a la normativa. Aquí tenemos el TIA Portal, que es el entorno de programación de Siemens, y esta forma de programar con estas herramientas son las que vamos a intentar llevar a cabo en Arduino Blocks. Básicamente vamos a utilizar pues, distintos temporizadores, como vienen aquí. Podemos coger de distintos tipos. Vamos a generar funciones en Arduino Blocks que nos permitan simular estos temporizadores y luego trabajar con sus contactos y con salidas. No es el objeto de este vídeo explicar cómo funcionan en automatización, simplemente por recordar un poco, el temporizador que elijamos tiene un nombre que le damos aquí arriba. Aquí en PT introducimos el tiempo que vamos a temporizar. En input, metemos la señal de apagado o encendido del temporizador y finalmente en ET tenemos una variable en la que se va guardando el tiempo que el temporizador va cronometrando. De tal forma que podemos poner contactos, que serían pues condiciones que hacen que si el temporizador esté activado se encienda una salida, o podemos utilizar comparadores que vayan comparando el tiempo que se va contando en el temporizador, en la variable ET, con tiempos que nosotros determinamos. Todos los elementos de los que estamos hablando aún no están incorporados en Arduino Blocks como bloques, pero podemos utilizar un truco que es muy interesante. Hemos definido un archivo que se llama archivo temporizadores IEC 61131, en el que vamos a ir metiendo diferentes funciones que simulan los elementos que nosotros queremos utilizar. En este caso, tengo aquí tres funciones que están deshabilitadas, que son para temporizador con retardo a la conexión, temporizador de pulsos y temporizador con retardo a la desconexión. Entonces, yo abro este archivo. Bueno, vosotros lo que tenéis que hacer es importar este archivo a vuestra cuenta, porque será público. Y entonces, si queréis hacer un programa con un temporizador a la conexión, pues venís aquí, habilitáis o activáis el bloque de retardo a la conexión, y una vez que está activado, esta función ya está configurada. Entonces ahora ya, como siempre que se trabaja con funciones, en vez de con bloques, vendríais aquí, seleccionáis el bloque del temporizador a la conexión, que es este de aquí, y ahora ya aquí pues podríamos empezar a meter pues lo que es el programa, de la forma en la que vamos a ir viendo en el resto del tutorial. Entonces con esto ya trabajaríais. Si en vez de un retardo a la conexión queréis trabajar pues con un temporizador de pulsos, venís, activáis este y trabajáis con este. Entonces aquí, en vez de llamar al temporizador a la conexión, que ahora está deshabilitado, vosotros llamáis al temporizador de pulsos, que es el que queréis utilizar. Y ahora ya empecéis a hacer el programa. El PT, el tiempo preprogramado, digamos, siempre hace alusión al temporizador que esté activado en cada momento. Si queréis, estas funciones comprimidas, que es una forma muy interesante en Arduino Block de organizar el código, se pueden expandir. Con el botón derecho igual, si le dais a expandir, aparece todo lo que engloba la función, pero no es necesario expandirla para trabajar con ella. Esto es simplemente para que veáis lo que engloba o para que lo modifiquéis a vuestro gusto. Si no, simplemente la tenemos contraída y la que esté activa es la que podemos llamar y utilizar. Es una medida, un término medio. Antes de crear estos elementos como bloques aquí, pues bueno, también cabe la opción de tenerlos como funciones en un archivo inicial y a partir de ahí, pues cargarlo, importarlo y generar diferentes elementos. El primero que vamos a ver es temporizador con retardo a la conexión. Este tipo de temporizadores lo que hacen es que tú metes señal y retardan el tiempo en el que el temporizador salta. Al cabo de ese tiempo el temporizador salta y está funcionando hasta que deja de recibir señal.
Si la señal no es suficientemente larga, el temporizador no se activa. Vemos aquí un ejemplo sacado del TIA Portal de Siemens en el que se temporiza con un retardo a la conexión 2 segundos para activar la salida Q0.1. Y aquí, ¿cómo queda la función? Esta función de aquí simula este temporizador. Entonces nosotros simplemente tendremos que habilitarla y luego dejar en inicializar estos dos parámetros que son necesarios. Y aquí, en PT, igual que tenemos aquí, pues establecer el tiempo que nosotros queremos que temporice. En este caso está a 3 segundos, aquí en este ejemplo estaba en 2. Bueno, vamos a ver un primer ejemplo de cómo funciona el temporizador a la conexión, que es muy típico, muy famoso. Si yo quiero utilizar el retardo a la conexión, pues cojo el bloque de retardo a la conexión, le doy a activar y si quiero lo puedo expandir, pero no me hace falta, simplemente para ver. Vale, pues lo primero que tengo que hacer es en funciones cargar el temporizador con retardo a la conexión, tras meter el temporizador, es decir, qué va a ser lo que me active el temporizador. Entonces, en variables, le voy a decir que la entrada IN1 se active cuando yo accione el pin 8, que es donde tengo el pulsador. Y ahora le voy a poner una condición. Entonces, le voy a decir que si está activado Q1, que me encienda el pin 12, por ejemplo, y si no está activado Q1, pues que me mantenga el pin 12 apagado. Cargo el programa, me vengo a Arduino, si yo pulso no pasa nada hasta que llega el tiempo de temporización y se enciende. Se retarda la conexión, pulso y retarda su conexión el tiempo que tengo temporizado. Ahí lo tenemos ya funcionando. Y suelto y inmediatamente se apaga. Este sería temporizador con retardo a la conexión. Otro temporizador importante es el temporizador de pulsos, TP, que tenemos aquí, que lo que hace es que un solo pulso de señal hace que se active la salida del temporizador el tiempo que esté temporizada. Da igual que la señal sea más larga que el tiempo temporizado o menos. Entonces, tú con un solo pulso puedes activar una salida X segundos. Estas son dos variables obligatorias para su funcionamiento y aquí, en PT, igual que antes, establecemos el tiempo que queremos que funcione este temporizador. Simplemente expando, aunque no hace falta expandirlo, pero bueno, por verlo. Y sobre todo activo el bloque, ¿vale? Una vez que lo tengo activo con el mismo programa, yo llamo a la función, en este caso del temporizador de pulsos, y lo doy a subir. Vale, y una vez que lo he subido, el temporizador lo que hace es que yo pulso, se activa la temporización y se mantiene la salida activada el tiempo que está temporizado. Independientemente del tiempo que yo esté pulsando, esto se mantiene el tiempo temporizado y luego ya no hace nada. Yo suelto y no hace nada. Y si pulso, se vuelve a encender. Esto es como funciona un temporizador de pulsos por normativa. Finalmente vamos a ver el temporizador a la desconexión, TOF, que lo que hace es que desde que tú metes señal en el temporizador, él empieza a conducir y cuando tú dejas de meterle señal, él temporiza el tiempo que tú tengas programado. En este caso, 3 segundos. Entonces, metemos corriente, se activa la salida y cuando cortamos corriente, la salida se queda encendida 3 segundos. Vale, pues aquí tenemos la función que hacemos con el tiempo establecido a 3 segundos, pero que se puede cambiar obviamente a cualquier tiempo. Un temporizador con retardo a la desconexión. Vale, pues lo activo. No haría falta expandirlo, lo expando para verlo, pero da igual. Y ahora lo que hago es, en funciones, pues cargar el temporizador a la desconexión. ¿Vale? El mismo programa, lo subo. Una vez que lo ha cargado, me vengo aquí y si os fijáis, según le doy, la salida se activa. Y cuando yo suelto, empieza a temporizar y se mantiene encendida el tiempo que está temporizado y luego se apaga. ¿Veis? Se mantiene encendida desde el primer momento y lo que retarda es la desconexión. Bueno, vamos a poner algún ejemplo de este tipo de temporizadores y lo primero que vamos a hacer va a ser utilizar un ejemplo básico en Arduino, que es la función de parpadeo, de intermitencia, a la que si añades alguna salida más, pues tienes la función de semáforo, por ejemplo. En este caso,
se enciende la salida 12, que es un LED, se mantiene encendido un segundo. Al pasar el segundo se apaga la 12 y se enciende la 13, pasa un segundo, se apaga la 13, se enciende la 7, pasa un segundo, se apaga la 7, se enciende la 12 y así constantemente en bucle. Problema de esto, la función esperar lo que hace es que bloquea la placa el tiempo que está temporizado. Esto hace que no puedas tener una señal constante actualizada de lo que está pasando, porque la placa se bloquea cada cierto tiempo. Cosa que profesionalmente es una aberración, nunca se deja un controlador bloqueado de esta forma. Vamos a ver cómo hacerlo con los elementos que mencionábamos. Bueno, aquí tenemos el programa en el que tenemos dos elementos de inicializar que son propios del contador que hemos hecho, que hay que dejarlos. En PT, en tiempo, hemos puesto un máximo de 3 segundos para que acabe la temporización a los 3 segundos, porque vamos a tener un segundo para rojo, un segundo para ámbar y un segundo para verde. Entonces, llamamos al temporizador para establecer esa funcionalidad, sería como poner aquí esto, y en la entrada de tensión, le vamos a decir que se active si está encendido o activo el pin 8 y si el temporizador no ha llegado a contar los 3 segundos. Entonces, una vez que pulsemos, empieza a contar. Cuando el tiempo esté contando en ET, que va almacenándolo como un cronómetro, cuando el tiempo esté entre 0 y 1 segundo, vemos aquí ET mayor que 0 y menor que 1, pues me enciendes la salida 12. En caso contrario, me la mantienes apagada porque es una bobina. Si no entra tensión, está apagado. Entonces pasaríamos al siguiente punto, que sería el ámbar, en el que para tiempos entre 1 y 2 segundos, pues se enciende la salida 13, que podría ser color ámbar, como digo. Se enciende la 13 y si no se cumple esta condición, se apaga. Y finalmente, pues para tiempos entre 2 y 3 segundos, se enciende otra salida y se mantiene las demás apagadas. Si os fijáis, este esquema es exactamente igual que este en Arduino, ahora que tenemos el mismo temporizador, solo que aquí las condiciones están todas en línea y aquí la condición está encima y el resultado de que se cumpla o no la condición está debajo, pero funciona exactamente igual. Vale, pues este sería el retardo a la conexión. Vamos a verlo en Arduino Blocks. Bueno, venimos al retardo a la conexión, yo lo tengo ya hecho, es el ejemplo que tenía en la documentación, aquí que tenemos activada y ampliada la función del temporizador a la conexión. Esto, por cierto, se puede contraer y funcionar con él, para tener el código más limpio. Entonces cargamos esto en Arduino. Bueno, una vez que ha cargado, tengo aquí el pulsador y aquí las 3 luces que se van a encender si cumplen las condiciones. Si yo acciono el pulsador, vemos que se enciende la luz roja, luego la azul y luego la amarilla. Y se repiten el ciclo, como tengo aquí programado. En el momento en el que suelto, se apaga. Si yo pulso el temporizador, pero suelto antes de que haga la secuencia, se apaga. Porque es un temporizador con retardo a la conexión, entonces en el momento en el que no le llega tensión, el temporizador se apaga. Si seguimos, vamos a hacer el mismo programa, como ejemplo, pero en vez de con un temporizador con retardo a la conexión, con un temporizador de pulsos TP. El programa, la inicialización es igual, el tiempo he puesto el mismo. En este caso cargamos la función del temporizador de pulsos y metemos las condiciones que son casi iguales. Es un programa muy similar, pero su funcionamiento es distinto porque el temporizador es distinto. Si me vengo al mismo programa realizado con el temporizador de pulsos, en este caso habilito y expando el temporizador de pulsos, en el anterior tenía el temporizador con retardo a la conexión, y ahora aquí tendría que llamar a la función del temporizador que he creado, que la tenemos aquí, y ejecutar pues, las instrucciones que hacen que el temporizador funcione de una forma u otra. Vale, pues lo cargo. Una vez que ha cargado, tenemos la misma conexión, pero recordad que con el temporizador anterior necesitaba tener todo el tiempo accionado el pulsador. En este caso, un solo pulso hace que la temporización se encienda y haga un ciclo. Lo tengo puesto de tal forma que si yo mantengo pulsado, se realiza la temporización y sigue realizándose en bucle hasta que yo suelto, que tras acabar el ciclo se apaga. Un solo pulso lo enciende y finalmente se apaga. Una vez vistas estas herramientas, hay muchísimos elementos de la automatización tradicional que se pueden llevar con un paso muy directo a Arduino Blocks. Por ejemplo, aquí tenemos
el arranque en estrella triángulo con marcha paro de un motor que hoy en día ya está más en desuso, por cierto, gracias a los variadores. Pero en fin, lo que hacemos es iniciar el marcha paro con distintos elementos, tenemos el temporizador que pasa de uno a otro, etcétera, y las líneas se corresponden perfectamente las de un lenguaje con las de otro, como podemos ver en vídeos sucesivos. Bueno, y hay un montón de ejemplos más que iré sacando en documentación para hacer otro tipo de temporizadores, en este caso cableado eléctrico físico, programación de contactos y la réplica en Arduino Blogs. Esto mismo, si os interesa, pues iremos haciendo con contadores y con muchos otros elementos normalizados.